Me gustaría que todos buscaran ahí en Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, para leer los versículos del 1 al 13. Romanos capítulo 15. Quisiera que prestaran atención a esta lectura y meditaran en ella. Es muy edificante. Dice así la palabra de Dios: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser el siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo he titulado el mensaje de esta mañana: gozo en Dios. Gozo en Dios. Y el versículo que he escogido como base del mensaje es el verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué tremendo mensaje tiene este versículo bíblico. Cuando nosotros vamos al contexto de este pasaje bíblico, vemos al apóstol Pablo hablándole a la iglesia que estaba en Roma, donde había muchos judíos mezclados con los gentiles creyentes en Cristo. Y había cierta discriminación, había cierto orgullo, cierto ego de parte de los judíos, que no querían mezclarse con aquellos gentiles que habían recibido a Cristo por gracia, que no habían sido circuncidados, y los menospreciaban. Pero el apóstol Pablo le habla a ambos que somos un solo pueblo, que somos la gran familia en Cristo, el gran pueblo de Dios, la gran familia de la fe, que ninguno de los pueblos o de ambos pueblos teníamos de qué enorgullecernos, que ambos habíamos recibido la redención por medio de la gracia de Dios, que ambos eran pecadores, que ambos necesitaban del auxilio del Espíritu Santo para podernos mantener en pie hoy en día. La iglesia de Jesucristo en pleno siglo XXI tiene que tener ese mismo concepto, y esa carta nos sirve a nosotros también. No somos mejores unos que otros, todos somos iguales delante de Dios.
No podemos mirar por encima del hombro a nadie. Dios nos quiere con un corazón humilde delante de Él, con un compromiso tan elevado con el Señor y con su obra, que nuestras vidas muestren a los demás que Cristo reina en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando la Biblia habla de gozo, no está hablando precisamente, aunque es parte de una alegría, de una sonrisa, de un momento de satisfacción, está hablando de la plenitud de Dios en tu vida y en mi vida. A eso a lo que se refiere la palabra gozo, a esa plenitud, a esa certeza, a esa conciencia de que Dios está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Si usted tiene a Cristo como lo principal, como el centro de su vida, como la razón de ser de usted, entonces nada de este mundo lo va a guiar. Nada de este mundo lo va a desanimar. Y el comportamiento de usted va a ser afable, va a ser cordial, siempre va a responder con amor, con atención, con un carácter de siervo a aquellos que están al lado nuestro. Vamos a orar. Padre, alabamos tu persona y te damos gracias por tu palabra. Cuán grande es tu palabra, cuán insondables son tus caminos. Señor, tú sabes que soy muy poca cosa para humanamente, intelectualmente, exponer tu palabra, edificar a tu iglesia, glorificar tu persona. Dame todo aquello que necesito de parte tuya. Yo me humillo ante tu presencia. Te ruego que me uses para tu gloria y tu honra, y para el bien de tu pueblo, para edificación de tu pueblo. Es lo que siento en mi corazón, edificar a tu pueblo y glorificar tu persona. Si te place, ten misericordia de mí y úsame para tu gloria y tu honra. En nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, como bien les decía, he titulado el mensaje Gozo en Dios. Y escuchen, ¿gozo en quién? En Dios. Nuestro gozo no puede provenir de otro lugar que no sea de parte de Dios. Si no viene de parte de Dios, analícese, porque verdaderamente no es gozo. Podrá ser otra cosa, podrá ser una sonrisa, podrá estar alegre, no sé, pero el gozo de Dios viene solo de parte de Él. Según Romanos 15, verso 13, y el Dios de esperanza, este era el sentir del apóstol Pablo, os llene de todo gozo y paz en Él creer, para que abundéis en esperanza. ¿Por medio de quién? ¿Del poder de quién? En el Espíritu Santo. El gozo es un beneficio que viene a nuestra vida de parte de Dios, a través de Cristo, y confirmado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Una vez que usted conoce a Cristo como hijo de Dios, usted va a experimentar el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Ese es el principio en nuestra vida de poder experimentar el gozo del Señor. No es simplemente una emoción o un sentimiento temporal, sino una calidad de vida basada en la eterna seguridad que tenemos en Cristo. Esa seguridad de la salvación, esa seguridad que nos muestra la relación que tenemos con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios es nuestro Salvador. A través del sacrificio de Cristo, amados hermanos, cuando usted tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo y usted mira atrás, usted dice, mi vida es otra. Usted vivía en tinieblas, usted vivía sin esperanza, usted vivía con un futuro incierto, pero una vez que usted llega a Cristo, su vida cambia totalmente. Usted entra a un mundo de luz, usted entra a un mundo de poder, un mundo de gracia,
un mundo de favor, un mundo de esperanza, donde sus ojos que estaban vedados, que estaban en tinieblas, el velo es corrido. ¿Y qué va a pasar? Va a alumbrar la luz del Evangelio toda nuestra vida, todo nuestro ser. El gozo más profundo es aquel que Dios nos da por medio de la experiencia de la salvación, como antes le decía. Pero es posible conocer a Dios y sin embargo, como David, perder ese gozo, que es de tanta importancia, de tanto valor para tu vida y para mi vida. Cuando yo voy al Salmo 51, verso 12, dice la palabra de Dios, esto lo expresó David: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David expresó en un momento de su vida: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble sustente mi vida. Por esa razón el apóstol Pablo le hace esta oración a Dios en el verso 13. La oración de Pablo por los romanos es que Dios le llene de todo gozo y de paz. De todo gozo y de paz. Este pedido está calificado mediante la expresión en Él creer. En Él creer. Ese gozo y la paz que son fruto de su fe en Cristo, que el apóstol pide para los creyentes, solo puede venir a través de Dios. No puede venir de ninguna otra parte. Por eso él clama al Señor para que le conceda esta bendición. Llama la atención la expresión tan eficaz, tan efectiva, el pedido que le hace el apóstol Pablo a Dios. Él pide no simplemente que tengan gozo o paz, sino que tengan todo el gozo y toda la paz que proviene de Dios. El apóstol Pablo no dice darle gozo, que tengan paz, sino que tengan todo el gozo y toda la paz que proviene de Dios. Y solo a través, ya les dije, de esa experiencia salvífica con nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo puede confirmar ese gozo en tu vida y en mi vida. Esta mañana quiero compartir con ustedes 4 enseñanzas que se derivan de este pasaje. 4 enseñanzas que se derivan de este pasaje. Este gozo es necesario. La primera enseñanza. La segunda, es posible que nosotros lo podamos experimentar. Yo no sé si usted lo está experimentando, pero yo le puedo decir que sí es posible. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Y sí es necesario. Lo vamos a ver también a la luz de la Biblia. ¿Es condicional? Sí, es condicional. Depende de tu relación con Dios. ¿Por qué David estaba suplicando que Dios le devolviera el gozo de la salvación? Porque es algo que puede arrebatarnos el gozo de manera temporal. Nos lo puede arrebatar. Lo vamos a ver más adelante. Y en cuarto lugar, ¿es eficaz? Sí, porque es la fortaleza de nuestra vida, como bien lo cantábamos ahorita. El gozo es la fortaleza de nuestra vida. Entonces, necesitamos ese gozo, porque es posible, es necesario, es condicional y es eficaz. Primer lugar, es necesario. Hay lugar para una más amplia sonrisa de felicidad en tu vida y en mi vida, en el rostro y en nuestra vida y obra, en nuestra alma. La Biblia dice que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Amados hermanos, cuando la presencia de Dios está en tu vida y en mi vida, nuestros rostros van a marcar una diferencia.
Va a marcar una diferencia en el mundo en que vivimos, pero también dentro de la iglesia. Cuando usted está en plena comunión con Dios, cuando usted tiene una relación estrecha con el Señor, todo aquel que se acerque a usted va a ser bendecido a través de un consejo, a través de una exhortación. Aun cuando te regañe, esa persona lo va a hacer de tal manera que a usted no le va a desagradar. Usted va a decir, esta palabra vino de Dios. Es como cuando Moisés bajó del Sinaí, que tenía que ponerse un velo porque la gloria de Dios estaba reflejada en el rostro de Moisés. Cuando usted tiene una estrecha relación con Dios, cuando usted camina con Dios, la gloria de Dios, por decirlo de alguna manera, va a estar con usted. El poder, la gracia, el amor, la sabiduría de Dios va a reinar en su vida. Este es el verdadero gozo, esa plenitud de Dios que irrumpe en ti y en mí en todo tiempo. Pero recuerden que ese gozo viene ¿de quién? De Dios. Como dice la palabra de Dios, ahí en Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podemos hacer. Y ahorita decía Yamila que allá en Gálatas capítulo 5, verso 22, hablaba del fruto del Espíritu. Primero es amor, gozo, paz, benignidad. Gozo, uno de los frutos. Perdone, una de las características del fruto del Espíritu es gozo. Y esto solo se va a ver de manifiesto en tu vida y en mi vida cuando tenemos una estrecha conexión con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. El gozo es la señal más segura de la presencia de Dios en la vida de un creyente. Repito, el gozo es la señal más segura de la presencia de Dios en la vida de un creyente, de uno de sus hijos. El punto final para usted y para mí es el siguiente: la melancolía no es una virtud del creyente. No hay santos agriados o amargados. No existen santos agriados o amargados. Y si usted está amargado o está agriado, mi consejo es: busca del Señor. Acércate a Dios. Lee la palabra. Ora más a menudo. Conversa con algún líder espiritual que te ayude a entender por lo que estás atravesando, lo que estás viviendo. Todos somos humanos y todos podemos caer en momentos de debilidad, de flaqueza. El mismo David dijo en cierta ocasión que su verdor se había convertido en sequedades de verano. ¿Y qué clase de hombre este, que es la única persona de la cual Dios ha expresado una frase como tal? Este hombre es conforme a mi corazón. Y sin embargo, hubo un momento de debilidad en su vida, hubo un momento de desierto en su vida, hubo una crisis de fe en su vida, donde él perdió el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Si Dios en verdad es el centro de la vida y la razón de ser de uno, el gozo es inevitable. Va a estar ahí. Si no tenemos ese gozo, hemos perdido la esencia de la vida cristiana. Si no tenemos ese gozo, hemos perdido la esencia de la vida cristiana. Y nuestro cuerpo, tal como nuestra alma, pagará las consecuencias. Pagarán las consecuencias. Y afectaremos a muchos que están cerca de nosotros. Me hacen una historia en cierta ocasión que en Pinar del Río, en la primera iglesia de Pinar del Río, había un señor que
siempre estaba amargado dentro de la iglesia. Y lo que más deseaba él siempre eran las juntas de familia, las reuniones de familia. Y entonces, cada vez que alguien levantaba la mano y hacía una propuesta, él se oponía. Yo me opongo, yo me opongo. Siempre estaba con una cara alargada, con una cara de usted. No había una sonrisa, no había un juego, no había una palabra de aliento de parte de él. Siempre yo me opongo, yo me opongo. Y un día dieron una junta de negocio y él no fue a la junta. Y había una máxima establecida en la iglesia, que lo que se tratara en junta después, el hermano que no había venido a la junta, no había participado, no podía enterarse. No se le podía decir nada, eso no podía salir los acuerdos. Y él preguntó, bueno, ¿y qué se habló en la junta? Y el hermano le dijo, no te puedo decir porque es en privado, un asunto en privado. Y él dijo, bueno, a mí me da igual porque de todas maneras, lo que hubiesen dicho, yo me iba a oponer. Hermano, hay personas que viven de esta manera. No, amén, no, qué triste. Hay personas tristemente que viven así. No solo se dañan ellos, sino que también dañan a los demás. Sino que también dañan a los demás. ¿Recuerdan lo que le sucedió a Saúl, el primer rey de Israel? Este hombre, cuando llegó a su reinado, imagínense si era humilde, que cuando lo escogen a él y él escucha que había sido elegido para rey de Israel, ustedes saben cuál fue su actitud. Salió corriendo y se escondió detrás del heno, del bagaje, del alimento de los animales, y hubo que ir y sacarlo de ahí. Y este hombre por un tiempo estuvo muy bien delante de Dios. Pero de pronto este hombre empezó a descuidar su relación con Dios y empezó a perder la imagen de Dios en su vida. Empezó a perder esa relación estrecha que tenía con Dios. Y se cumplió en su vida lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ahorita lo menté. Ahí en Juan 15:5, separados de mí nada puedes hacer. Este hombre pecó contra Dios. Este hombre fue quitado del trono de Israel. Imagínense en qué condición se encontraba este hombre al estar alejado de Dios. Que él volcó toda su ira, su odio, su rencor en contra del siervo David. Cuando usted pierde el gozo de la salvación, cuando usted se aleja de Dios, cuando usted peca contra Dios, se va a notar de muchas maneras. Su comportamiento, en su trato, sus actitudes. Usted va a acusar a quien no debe acusar. Usted va a maltratar a quien no debe maltratar. Usted va a dañar a quien no tiene que dañar. Cuando usted pierde el gozo, muchas personas van a ser ofendidas, dañadas, maltratadas, heridas por usted. En el sentido no de una sonrisa, sino de que la presencia de Dios no está en su vida. Y usted ha sido un siervo llamado, escogido, redimido por la gracia de Dios, para representar la persona de Cristo en esta tierra. ¿Qué tarea más gloriosa tenemos tú y yo? Pero si no tenemos el gozo del Señor, no lo vamos a hacer conforme a lo que Dios demanda de ti y de mí. Después que pecó contra Dios, ¿cómo cambió el carácter de Saúl? ¿Cómo veía a David como su enemigo? ¿Cuántas veces quiso atravesarlo con una lanza? Lo persiguió por todo el desierto. Pidió su cabeza en muchísimas ocasiones.
Y David nunca le respondió de la misma manera. David tenía bien claro lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. No pagues un mal con un mal, sino paga un mal con un bien. Iglesia, estamos llamados a amarnos los unos a los otros, a sobrellevarnos los unos a los otros, a respetarnos los unos a los otros, a edificarnos los unos a los otros. Y aquel que es débil, como dice Romanos capítulo 15, nosotros los fuertes, llevar las cargas del débil. ¿Quién es el débil? El que te ofende, el que te hiere, el que te mortifica, el que te critica, el que no vive a la altura. ¿Lo vas a dejar abandonado? No, tú que lo comprendes, tú que entiendes que está mal, ámalo, valóralo, edifícalo y sácalo de esa condición en la que se encuentra. Para eso Dios te ha puesto dentro de la iglesia. Pero esto solo se logra cuando la plenitud de Dios está en tu vida y en mi vida. Este gozo viene por medio de la experiencia, como antes he dicho varias ocasiones, de salvación de parte de Dios. Pero cuán posible es conocer a Dios y sin embargo, como David, perder el gozo de la salvación. Dice el Salmo 51, verso 12. Allí donde hay esclavitud espiritual, solo puede haber un testimonio de carente gozo. Repito la idea. Allí donde hay esclavitud espiritual, solo puede haber un testimonio de carente gozo. Dijo así nuestro Señor a través de la boca de David: bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto está en el Salmo 32, versículo del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es cuando el cautiverio del alma termina que el gozo la inunda. Mientras usted está en pecado y usted no confiesa su pecado, usted no va a ser limpio de sus maldades. Usted no va a vivir acorde a la voluntad de Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Entonces, el Espíritu Santo no va a estar apagado en usted. No va a estar apagado en mí. Cuando el Espíritu Santo se contrista por una vida que no agrada a Dios, usted no va a poder disfrutar. Usted no va a poder disfrutar su vida como hijo de Dios. Usted no va a poder disfrutar la presencia de Dios en su vida. Usted no va a ser una persona efectiva en las manos de Dios, porque su vida no está agradando a Dios. David experimentó esto. Pedro experimentó esto. Cuando Pedro negó al Señor, dice la palabra del Señor, que lloró amargamente. No quiere decir que cuando usted llore en una ocasión, usted no tenga gozo. Usted puede tener, pero cuando usted llora amargamente, como lo describe la palabra, esa parte amargamente, es porque hay un gran vacío en su corazón por alguna falta grave que usted ha cometido delante del Señor. Y usted tiene que ponerse a cuenta con Dios. David le pasó esto. David experimentó esto. Él pecó contra Dios. Se acostó con Betsabé. ¿Se acuerdan? La esposa de Urías el Eteo. Adulteró. Y su alma se estaba desgarrando dentro de él. Él tuvo que confesar en el Salmo 51, devuélvame el gozo
de tu salvación. Dice que mientras cayó su pecado, ¿qué pasó? Sus huesos se envejecían, se destruían. Es una metáfora para decir lo mal que se sentía delante de Dios. Y dice que su verdor se convirtió en ¿qué? En sequedades de verano. Si usted no tiene gozo delante de Dios, delante de sus hermanos, delante de este mundo, no importa por la situación que usted esté atravesando, no importa el conflicto que usted esté enfrentando, Dios es suficiente para mantener una vida llena de paz, de seguridad, de esperanza en Jesucristo. Si usted tiene una relación profunda con Él. Ahora, si usted está en pecado, debe ponerse a cuenta con Dios. Debe ponerse a cuenta con Dios. Entonces somos como hombres que sueñan cuando estamos a cuenta con Dios. Dice el Salmo 126, del 1 al 4, que irán andando y orando los que llevan la preciosa semilla, pero regresarán ¿cómo? Con regocijo, trayendo sus gavillas. Es verdad que a veces es difícil la trayectoria de nuestro andar. Tenemos que enfrentar situaciones difíciles, complejas. Y en muchas ocasiones tenemos que sufrir o llorar. Pero nos queda esa satisfacción que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que Él cumple todas sus promesas en el sí y en el amén. El salmista salió con lágrimas, sembrando la semilla. Muchas veces tenemos que sufrir en nuestro andar en este mundo. Nuestro peregrinar en este mundo. Pero vas a experimentar también el respaldo, el sostén, la guianza, el cuidado, el amor, la gracia del Señor obrando a tu favor. Y vas a poder decir al final, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, estaremos alegres. Hay un mundo que te observa. Hay un mundo que está atento a tus reacciones, a tu comportamiento. No solo predicamos con nuestros labios, también predicamos con nuestra vida, con nuestro diario vivir. ¿Qué está viendo el mundo en ti? ¿Qué están viendo tus hermanos en la iglesia en ti? ¿Qué estás dejando en el corazón de aquellos que te ven vivir? ¿Qué esperanza les estás dando cuando vivimos en un mundo que se está cayendo a pedazos? Antier hubo un derrumbe, otras de antier, aquí en Monte y en Carmen, 4 fallecidos. Y todos son noticias así, noticias así. Pero en medio de tantas tinieblas, en medio de tantos problemas, de circunstancias tan difíciles, hay un pueblo que brilla y que está llamado a anunciar y a mostrar la existencia de Dios. Y a ese es el gozo que me refiero, que usted se pueda parar en medio del caos que se vive a nivel mundial y decir, todavía hay esperanza. Cristo sigue reinando y aquí está su pueblo y aquí estoy yo. Y lo puedo testificar porque Cristo vive en mí. Cuando usted habla con alguien con firmeza, con seguridad, con convicción, usted va a cambiar la vida de esa persona.
Pero tiene que tener la presencia de Dios en su vida. Tiene que tener el gozo del Señor para que pueda hacer de impacto a esa vida. Yo les compartía el otro día a la tercera edad. Yo tenía que hacer un trámite legal. Y me levanté bien tempranito, ustedes saben cómo son estas colas. Y oré para que el Señor me preparara para lo que tenía que enfrentar. Toda la burocracia, todos los problemas, las palabras que se expresan en una cola. Ustedes saben cómo es esto. Que no se fuera el fluido eléctrico, para que las computadoras, todo esto no se fuera la internet. Pero en medio de la oración, el Señor pone en mi mente: dame uno aunque sea hoy para Cristo. Señor, dame uno para Cristo. Hermano, y cuando yo abro la puerta de mi casa, que saco la moto, parqueo la moto y voy a cerrar la puerta, me tocan por la espalda y me dice una persona: ¿dónde hay una iglesia por aquí? Necesito de Dios. Me quiero quitar la vida. Tenía una deuda. Debía 40 y pico mil pesos. Está bien. Le dije: ¿cómo tú vas a darle solución a un problema con otro problema? Tú quieres solucionar tu problema porque te van a quitar la vida, porque debes 44 mil pesos y quieres darle solución quitándote la vida tú mismo. No esperar que te la quite. No entiendo. Dice: estoy confundido. Sí, estás confundido. Ahí le presenté el Evangelio de Jesucristo. Y esa persona recibió a Cristo. Ayer volví a hablar con él. Y hoy por la mañana estaba tempranito en la iglesia de Jesús María. Cuando la presencia de Dios está en su vida, Dios va a hablar a través de usted. Usted va a impactar a las personas. Usted va a ser de bendición a las personas. Por eso es que es necesario. Por eso es que es necesario el gozo en nuestra vida. El gozo es necesario, ya que es la señal más segura de la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Y eso va a ser de gran impacto a los que nos ven vivir. En segundo lugar, es necesario. Pero si no tengo el gozo, ¿es posible tenerlo? Claro que es posible tenerlo. Claro, como no, usted es una persona que conoció a Cristo y dice: bueno, yo no he experimentado el gozo nunca. A ver, ¿cuántos de los que están aquí han experimentado el gozo? No es reírse, que a mí me encanta reírme. No es reírse, es tener esa plenitud, esa seguridad de que Dios está con usted. En los momentos difíciles, en los que no son tan difíciles, en los buenos, que usted pueda decir: yo no estoy solo, yo no estoy huérfano, yo no estoy desamparado, yo no soy un desahuciado. Yo sé en quién he creído. Yo sé y estoy seguro de que hay alguien, como dijo Job, que tiene un lugar preparado para mí, una morada, que después que me levante del polvo, después de deseche esta carne, me levantaré del polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que en la casa de mi Padre muchas moradas hay para mí. Esa satisfacción, esa seguridad, esa conciencia de la presencia de Dios al lado tuyo y en ti es el verdadero gozo. Y voy a hacer un examen. Estos son los jovencitos. En estos días José estaba en prueba, también Erika. Y ellos se ponen un poquito preocupados, es normal. Igual que todos nuestros hijos. Y yo me sentaba al lado de ellos. Y oraba por ellos.
Son adolescentes, pero ellos tienen que estar conscientes de que Dios les ama, de que Dios les cuida, de que Dios les sostiene, que Dios les auxilia, que Dios les respalda, que Dios tiene que ser el centro de sus vidas. Y una de las formas de comprobar esto es a través de la oración. El apóstol Pablo estaba orando: llénales de todo gozo y paz. Lloré por mis hijos, ayúdales en medio del examen, pero que ellos puedan ver que tú has estado con ellos. José cogió en la prueba de matemática una nota baja, después subió a 91, para la gloria de Dios. Tuvo que estudiar, hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. ¿Quieres sentir la presencia de Dios en tu vida? Hay una responsabilidad. Busca del Señor. Comprométate con el Señor. Conságrate al Señor. Y vas a ver el respaldo de Dios. Esto no es una varita mágica. Señor, yo quiero el gozo. Yo voy a saltar. No, eso no es así. Usted puede estar saltando y la presencia de Dios puede estar muy lejos de usted. Usted puede estar riéndose y la presencia de Dios puede estar lejos de usted. En el mundo mucha gente salta y se ríe, grita. De hecho, los sacerdotes de Baal lo hacían. Y la presencia de Dios no estaba allí. En medio de la cueva, Elías experimentó la presencia de Dios en un címbalo apacible, apartándote para estar en comunión con Él, buscándole de todo corazón. En medio de las crisis, en medio de los problemas, la presencia de Dios va a estar ahí. Claro que es posible experimentarlo. Ese es el verdadero gozo. Orar y saber que tú no estás en un monólogo, sino que es un diálogo. Usted está compartiendo con otra persona. Usted está seguro de que lo están escuchando. Usted está seguro de que esa persona lo está atendiendo. Usted está seguro que está ahí, que camina contigo. ¿Has experimentado esto? Dios quiere que lo experimentes. Dios quiere que lo experimente. ¿Es posible? Claro que es posible. Es la voluntad de Cristo que su gozo esté en nosotros. ¿Cómo no va a ser posible? Dice Juan capítulo 15, verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quería Cristo? ¿Cuál era el deseo de Cristo? ¿Cuál era el deseo del Padre? ¿O cuál es el deseo del Padre? Que el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que no va a ser posible? Y Juan también 17:13 dice así, nuestro Señor Jesucristo, en su oración por sus discípulos: pero ahora voy a ti, le decía al Padre, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Cristo quería que su gozo se cumpliera en la vida de sus discípulos. Y así mismo Dios quiere que su gozo esté permanentemente en nuestras vidas, que podamos disfrutar de Él. El gozo de Cristo era el gozo de la consciente comunión con el Padre. No había algo mejor para Él, ni aún la comida. Yo recuerdo cuando Él estaba con la samaritana, que los discípulos salieron a buscar comida. Y cuando regresaron, se asombraron de verlo hablando con una mujer y además samaritana. Y le brindaron de comer. Y Él le dijo: mi comida es que yo cumpla con la voluntad de mi Padre. ¿Qué estaba diciendo? Cuando mejor yo me siento en mi vida, cuando mejor me siento en mi vida, es cuando estoy en el centro de la voluntad de mi Padre. Cuando estoy obedeciendo a aquello para lo cual mi Padre me ha llamado.
o me ha enviado. ¿Ves tú la vida así? ¿Tienes este mismo sentir que había en Cristo Jesús? Como dice Filipenses capítulo 2. ¿Tienes este mismo sentir en tu corazón? Ahora, ¿qué produce este gozo en usted y en los demás? ¿Qué produce este gozo en usted y en los demás? Produce un ambiente de confianza, de seguridad y de libertad. Escuchen esto. Produce un ambiente, una atmósfera de confianza, de seguridad y de libertad. Vale la pena tenerlo. Cuando el Señor está con usted, usted se siente confiado, usted se siente seguro, usted se siente libre. No hay quien pueda tocar a uno de los hijos de Dios. No importa que el mundo se esté cayendo a pedazos, Dios está con nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces no hay lugar para que usted esté triste. Bueno, triste sí, pero amargado o agriado. No, triste sí. En un momento determinado, claro que sí, porque nos condolemos de aquellos que están sufriendo. El Señor experimentó esto. Pero eso no quiere decir que no tenga gozo. Este óleo de gozo es un bendito sustituto del espíritu de pereza, de duda y de desánimo. Ningún obrero cristiano debería carecer de él. Ninguno de nosotros debemos carecer de él. Aunque salga llorando llevando la preciosa semilla, sabe que más tarde regresarás con regocijo, trayendo tu gavilla, trayendo tu victoria en Cristo. Pedro y Juan, al igual que Pablo, encontraron posible este gozo, e incluso en medio del sufrimiento. Yo recuerdo ahí Juan y Pedro en el concilio de Jerusalén, siendo acusados por predicar el Evangelio de Jesucristo. Fueron llevados ante las autoridades políticas y religiosas, acusándolos que con qué autoridad ellos, con qué autoridad hacían las cosas que estaban haciendo. Predicaban el Evangelio. Ahí en Hechos capítulo 5, versos 41 y 42, expresaron ellos. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos ¿de qué? Dice la palabra, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se sentían gozosos de haber sido maltratados, torturados, acusados por servir a nuestro Señor Jesucristo, por obedecer el mandato al cual los había enviado nuestro Señor Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese gozo impartió la vida de ellos, pero también la vida de aquellos que lo veían vivirlo. Al igual que en Hechos capítulo 16, verso 25. Dice la palabra de Dios que a medianoche Pablo y Silas, allí en la cárcel de Filipo, cantaban himnos y elevaban oraciones al Señor. Y dice que los presos que estaban en el calabozo los escuchaban. El carcelero, los guardias, los escuchaban. ¿Y qué fue lo que sucedió en aquel lugar? Dice que vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Los cerrojos se abrieron, los grilletes y el cepo se abrió. Y ellos fueron liberados y todos los presos. ¿Y qué iba a hacer el carcelero? Se iba a suicidar, se iba a matar. Y ellos salieron. Que no te acontezca tal cosa. Todos estamos aquí, ninguno nos hemos ido.
¿Qué fue lo que impactó al carcelero? La presencia de Dios en la vida de aquellos hombres. Si aquellos hombres no hubieran tenido el compromiso tan grande que tenían con Dios, la relación tan estrecha que tenían con Dios, estoy seguro que no hubiesen reaccionado de la manera que reaccionaron ante aquella dificultad. ¿Y qué trajo esto consigo? Un lugar de prisión se convirtió en un lugar de libertad. Un lugar de tinieblas se convirtió en un lugar de luz. Un lugar de tortura, maltrato, desaliento, desánimo se convirtió en un lugar de esperanza. Porque la gloria de Dios estaba encima de Pablo y de Silas. Y aquel gozo que ellos tenían irradió toda aquella prisión. Y dice la palabra de Dios que el carcelero fue impactado de tal manera que tuvo que doblar sus rodillas delante de Pablo y de Silas y decir: señores, ¿qué tengo que hacer para tener este gozo o para ser salvo? Ahí estaba la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No había otra respuesta. Pablo y Silas parecían extraterrestres. Así nos acusan, así nos dicen alguna vez. Estos no son de este mundo. Estos que trastornan el mundo, que tienen arriba, que tienen el gozo del Señor, la presencia de Dios en sus vidas, no es otra cosa. Cristo en alguna ocasión de su vida perdió el gozo que se deriva de una estrecha relación o comunión con el Padre Celestial. Pregunto, ¿lo perdió en algún momento? Claro que no. Jamás lo perdió. Y sin embargo, en ocasiones experimentó momentos duros en su vida, donde derramó muchas lágrimas y se encontraba muy triste. ¿Ustedes se acuerdan cuando entró a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise atraerte a mí, como la gallina a sus polluelos, pero más ustedes no quisieron. Y dice la palabra de Dios que Jesús lloró por Jerusalén, frente a la tumba de Lázaro. Allí en Juan capítulo 11, lo vemos llorando. Pero en Getsemaní, estoy muy triste hasta la muerte, mi alma está muy angustiada por el gozo puesto delante de mí, dice también en su palabra, voy a la cruz. Entonces, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio del caos, usted puede tener gozo. El gozo que viene de Cristo. Ese gozo lo va a sostener. Ese gozo lo va a fortalecer. Ese gozo lo va a inspirar. Lo va a impulsar. Y es lo que lo va a llevar a la victoria. Siempre. Tercer lugar, es condicional. Sí. Es condicional. El gozo en el Señor viene de parte de Dios. Tenemos que tener a Dios. Dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia. Como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué hizo Dios con Israel? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha dado un lugar, una posición. Somos sus hijos, somos parte del pueblo de Dios, somos su esposa, somos la novia que espera el regreso del novio. Un día festejaremos para siempre y allí no habrá más lágrimas, ni más tristeza, ni más dolor, porque aún la muerte
ya va a haber pasado, según dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21. Y esa es la esperanza que debe anidarse en nuestra mente y nuestro corazón, aún en medio de las circunstancias difíciles. Pero es condicional. Tienes que recibir a Cristo para poderlo experimentar. Tienes que vivir una vida en comunión constante con Dios para poderlo disfrutar. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 11. Romanos 5, 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos sido recibidos ahora y reconciliados. Hemos recibido, ahora la reconciliación. Estábamos enemistados, estábamos lejos de Dios, separados de la gloria de Dios. Pero tenemos regocijo en nuestro corazón, porque aún sin merecerlo, Dios nos reconcilió con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí está la condición, tener a Cristo en el corazón. Hay un gozo que es como hermosura en un rostro. Es atractivo, pero solo de piel afuera. En cambio, este gozo es tan profundo como el corazón del Dios eterno que está con nosotros. Es un gozo inexplicable, lleno de gloria, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. A quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Regocijarse siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor, decía el apóstol Pablo. Amados hermanos, es en Cristo, es en el Señor donde podemos experimentar verdaderamente este gozo. ¿En qué cosa? En su nombre. Cuando hablo de su nombre me estoy refiriendo a todo lo que Cristo es, sus atributos, su carácter. Su nombre denota todo lo que Él es en carácter, esencia, como dice el Salmo 25. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas sus peticiones. ¿En quién nos gozaremos? ¿En quién nos gloriaremos? En Jehová. En su nombre. En segundo lugar, en su palabra. Cuando sus palabras son creídas, el alma tiene que regocijarse como alguien que ha hallado un gran tesoro. Dice Nehemías capítulo 8, verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra de Jehová. ¿Cuál era el motivo por lo cual estaban gozosos, alegres? Porque comprendían la palabra de Dios. El otro motivo, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Porque en el nombre de Dios somos más que vencedores, como antes les decía. Y porque en Él podemos cumplir la gran comisión. Compartir la palabra de Dios. El cumplir la gran comisión, los que te ven se sentirán atraídos. El gozo te ayuda a cumplir la gran comisión. La presencia de Dios en tu vida y en mi vida nos ayuda a cumplir la gran comisión. Dice Lucas capítulo 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo regresaron? Después que cumplieron la gran comisión, después que fueron enviados por el Señor a predicar la palabra. Dice la Biblia que regresaron ¿con qué? Con gozo. La presencia de Dios estaba palpable en sus vidas. Aún los demonios se sujetaban. El gozo es un imán que atrae a las personas, porque es algo que ellas no tienen. El gozo del Señor es un imán que atrae a las personas,
porque es algo que ellas no tienen. Cristiano, el gozo está tanto en el andar como en alcanzar la meta. Siempre hay gozo al hacer lo correcto delante de Dios. Cuando evadimos algún deber o alguna tarea o responsabilidad, solo cuando por fin ponemos manos en la obra, nos llena el gozo. Si usted es capaz de evadir la tarea, se va a sentir triste, se va a sentir mal. Pero cuando usted asume su responsabilidad, la tarea a la cual Dios lo ha llamado, usted va a disfrutar de ese gozo, de la presencia de Dios en su vida. El creyente es el sonriente caballero de Jesucristo. Un creyente amargado o ácido es una contradicción, y nada en toda su historia religiosa le ha hecho más daño al cristianismo que esto, dijo el doctor Moody. Es imposible. Un día llegué a un lugar determinado y me estaba atendiendo una muchacha. No sabía que yo era cristiano. En un buró, en un policlínico. Era la recepcionista ahí. Buenos días, buenos días. Óigame, yo vengo a verme con fulana de tal. Óigame, yo quisiera que usted era cómo me trató. Y cuando le dije, ay, mija, que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo. Amén, amén, amén. ¿Se da cuenta? Amén, amén, amén. ¿Usted es cristiana? Sí, sí, yo voy a estar a la iglesia. Que Dios te bendiga mucho. Voy a estar orando por ti. Es verdad que a veces es difícil estar en un lugar como esto, donde vienen personas de todo tipo y te maltratan también. Pero si usted está en comunión con el Señor, en la cruz que dijo el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando usted tiene una relación estrecha con Cristo, usted siempre va a sobrellevar a los demás, va a perdonar, va a amar y va a edificar a los demás. Tercer y último lugar, cuarto y último lugar. Es eficaz, estoy pasado, perdónenme. Es eficaz. ¿Por qué es eficaz en nuestra vida el gozo del Señor? Recuerden que estoy hablando de que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Porque es vuestra fuerza, es vuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8, verso 10 dijo, luego les dijo, comer grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, vuestra fortaleza, es. Ustedes saben cómo estaba cautivo el pueblo de Israel. Estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén. Habían sufrido mucho, pero Nehemías les recuerda que el gozo de ellos estaba en la presencia de Dios, estaba en el acompañamiento de Dios, en el sostén de Dios. El gozo es fuerza, en el mismo sentido en que la desesperanza y la debilidad es debilidad, perdón. El gozo en el Señor es una de las fuerzas espirituales más agresivas que existen en todo el mundo. Fue Moody quien dijo que Dios nunca emplea a un hombre desalentado. El doctor Moody. Este gozo es un poder porque es la evidencia de una vida felizmente ajustada a la perfecta voluntad de nuestro Dios. Esta fuerza es necesaria para vencer las múltiples tentaciones que están siempre asolando nuestra vida. Santiago capítulo 1 dice, del verso 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amados hermanos, si quieres vivir una vida perfecta, si quieres vivir una vida cabal delante de Dios,
tienes que tener una comunión estrecha con Dios. Si quieres disfrutar de ese gozo, si quieres vencer las tentaciones, si quieres vencer el pecado. Yo no sé usted cuántas veces por semana o por día he tentado. Todos los días soy tentado. Y si estoy en pie, es por la gracia de Dios. Y si estoy en pie es porque Dios está conmigo. Y si me puedo nombrar victorioso es porque Él me la ha dado la victoria. Tenemos que depender de Él todos los días. Todos los días. Nos puede pasar como a David, nos puede pasar como a Saúl, nos puede pasar como a Pedro. Pero el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Y dijo ahí en Efesios, capítulo 6, verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque un día malo va a llegar a nuestra vida, dice el pasaje. Entonces debemos que armarnos de toda la armadura de Dios para poder soportar ese día malo. ¿Qué te está diciendo? La presencia de Dios tiene que estar en tu vida. Esa es tu fortaleza. Ahí está tu victoria, ahí está el secreto para no caer. Si te separas un poquito de Él, vas a caer. Vas a caer. Me encanta lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, versos del 2 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay una esperanza. Es verdad que hoy estamos viviendo momentos difíciles. El mundo entero está viviendo momentos difíciles. Satanás está en todo el mundo, no es en Cuba nada más. Problemas hay en todo el mundo. Conflictos, situaciones críticas, abusos, inmoralidad, guerras, enfermedades, crisis económicas, hay en todo el mundo. Pero el que tiene a Dios, escuche esto, aún en medio de las tinieblas, en medio de los problemas, en medio de las situaciones críticas, en medio de las crisis, puede verse como una persona victoriosa, como una persona vencedora. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que le da soluciones a nuestros problemas. Él es nuestra fortaleza. Si el gozo en el Señor nos ha de fortalecer, entonces regocijémonos en el Señor siempre. Otra vez digo, como antes había dicho, regocijaos en el Señor. El mismo Señor cumpla vuestro gozo por amor de su propio nombre, según Juan 17:15. Hemos aprendido que el gozo es más que un sentido de una comedia, más que placer terrenal. Para el creyente incluso más de lo que llamamos felicidad. El gozo es el disfrute de Dios y de todo lo bueno que proviene de su mano a nuestra vida. Si nuestra nueva libertad en Cristo es como un pedazo de pastel, el gozo es la gaseosa que nos ayuda a digerirlo. Si la Biblia nos da las maravillosas palabras de vida, el gozo nos suple la hermosa melodía. Si el camino al cielo se convierte en una ardua cuesta empinada, el gozo instala un elevador para que alcancemos la cumbre. Este gozo es necesario para nosotros porque habla de la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Y los demás necesitan verla
y más que verla, necesita un día conocerlo. ¿Es posible? Claro que sí, porque este gozo viene de Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo, y cada uno de nosotros ya lo tenemos. Es condicional, claro, porque se mantiene en nuestra vida de manera activa. Si usted mantiene una relación estrecha con Dios todos los días de su vida, y es eficaz porque es nuestra fortaleza para impartir a este mundo y vencer todas las tentaciones y los ataques del maligno en nuestra vida. Quizás usted esté de visita hoy aquí y diga: yo quiero experimentar ese gozo. Yo quiero vivir ese gozo. Hoy puede ser la oportunidad para su vida. Es muy sencillo. Lo hemos venido diciendo desde el principio. Para poderlo tener, para poderlo disfrutar, para poder vivir ese gozo, impartir a los demás y contar con esa fuerza que en medio de los problemas y las situaciones te va a hacer una persona más que vencedora por medio de Él. Debes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que quiera decir: yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, levantando su mano? ¿Habrá alguien en esta mañana de visita que quiera decir: yo quiero ese gozo? Pero más que ese gozo, quiero al dador del gozo, al Salvador del mundo, al que puede salvar mi alma, al que puede cambiar mi vida de tristeza a gran alegría, de tinieblas a luz, de desánimo a esperanza, de debilidad a fortaleza, de incertidumbre a paz, de desconfianza a seguridad. Si usted quiere experimentar esto, reciba a Cristo hoy como su Señor y Salvador y lo va a comprobar, lo va a disfrutar. Habrá alguna persona que quiera levantar su mano aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Esta es tu oportunidad hoy. No la desprecies. No tengas temor, no tengas pena. Tú no estás aquí por casualidad. Dios te ha traído. Hoy puede ser el día de salvación para tu alma. No te vayas sin recibir a tu Señor y Salvador. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Uno para Cristo habrá. Un valiente para Cristo. Que diga: voy a romper con la pena. Voy a romper con la timidez, con el miedo. Voy a decirle sí a Cristo en esta mañana. Tarde ya. ¿Habrá alguien por última vez? ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Que Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes.